aquí transmito también. Déjame ver. Ok, listo, estamos ya por aquí en redes. Ubicamos, están ya sumándose, Valeria, ya los participantes lo podemos ubicar Ahí lo acá. estoy observando. Sí, tenemos unos menos de un minutito que estamos justamente para iniciar la actividad programada inicialmente, bueno, para las 20 horas, actualmente para las 19 horas, 20 horas de República Dominicana, Así es. 19 horas de Ecuador. Estamos proyectando en estos momentos a las cuentas de Facebook, tanto de Psiconciencia, de Rosaura. En algún momento ya nos vamos sumando también con nuestros participantes por acá. Por acá José Antonio Ramírez nos saluda desde Machala. Bienvenido, José Antonio. Machala es en Ecuador también. Exacto, sí. Parte también acá de una región un poco costera, también es en un puerto, Ok. al igual que Ecuador. Acá tenemos varios puertos marítimos. Machala es una hermosa ciudad, de hecho también está en una linda provincia de donde sale un riquísimo café, de donde sale un ¡Ay, qué rico! riquísimo, propios de acá de Ecuador, ¿no? Ok, por acá tenemos, están sumando las personas hasta que van ingresando, igual en algún momento van a poder observarnos en nuestras redes. Ya nos tenemos por acá y vamos a iniciar. Son las 19 horas en este momento. Ok. Son las 19 horas en este momento y vamos a iniciar con esta actividad que la hemos venido un poco organizando, ¿no? En determinados, los miércoles un poco más, organizándonos los días miércoles a las 20 horas de Ecuador, pero hoy es 20 horas de República Dominicana. Vamos a tener el tema de juguetes y violencia, ¿no? Un poco la relación que tienen estas actividades, que podríamos decir incluso que este tema nos podría causar como cierta confusión, incluso ciertas dudas. ¿Por qué decir que determinado objeto, de hecho un objeto inanimado, podría permitir alguna incidencia o conductas agresivas o violentas? Podríamos decir que incluso es un poco osado, ¿no? No obstante, vamos a revisar si esta dinámica, esta actividad de los chicos, de las chicas, tiene alguna incidencia en estas conductas posteriores, ¿no? Invitamos a todos los espectadores. María López nos saluda también desde Guayaquil, bienvenida. Pueden hacer sus preguntas tanto por este medio, por Zoom, también por redes sociales, por Facebook, que estamos el día de hoy. En los próximos días esperamos estar también por Instagram. Ya estaremos comunicándoles, ¿no? En este conversatorio con los expertos tenemos del día de hoy a nuestra invitada especial, Valeria Razzi. Es psicóloga clínica, convención en clínica de la Universidad de Arturo Michelena de Venezuela. Es eh, psicóloga sistémica, tanto en psicología y psicoterapia infanto-juvenil, ¿no? Trabajado en psicoterapia, terapias psicoexpresivas, formación en técnicas narrativas, y siempre la escucho desde que la sigo, ¿no? En Nube Psicológica, por allá en Instagram, desde el año 2016 que tiene este canal, donde nos comparte temas de corte psicológico que sean también útiles tanto para el personal académico como profesional, usando un lenguaje bastante accesible para todos, ¿no? Y este es un tema bastante importante para la comunidad en general, ¿no? No solo los psicólogos que la seguimos, que compartimos y que coincidimos con algunos puntos de vista, ¿no? Valeria, bienvenida. Estamos acá justamente con esta actividad. Como te mencionaba, tenemos las dudas y estas actividades se realizan a partir de ciertas propuestas que nos hacen los usuarios, ¿no? Propuestas, dudas, temas que consideramos, incluso como que irlos segmentando, qué tan
prioritario o qué tan importante es Claro. sacarlo en cuanto a estas cotidianidades también que se van presentando, ¿no? Y podríamos decir tal vez que hay alguna influencia en la elección de estos juguetes para estos niños, niñas, Ujú. eh, qué tanto se aprende jugando, qué tantos se puede identificar estos juguetes, se habla por allí de juguetes bélicos incluso, ¿no? ¿Será posible que estas armas de juguetes para niños pueden fomentar alguna lucha entre los pares, enfrentamientos entre estos buenos y malos? Es posible que aprendan a resolver desde la niñez, aprendan a resolver estos conflictos desde este aprendizaje lúdico, desde esta actividad. Te escuchamos y bienvenida nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de poder compartir con ustedes y más este tema tan polémico todavía en nuestros días. La verdad es que es muy interesante todo lo que gira alrededor de este tema. Los niños, bueno, desde que nacen creo que los niños están jugando, ¿no? Cuando empiezan con la primera sonrisita, cuando empiezan con todas estas conductas para atraer y mantener cerca a los cuidadores. Claro que a medida que van creciendo, pues esos juegos van evolucionando, ya no es un juego quizás tan egocéntrico, ¿no? Solamente centrado en sí mismo, sino que ahora es un juego social, ese interés por los otros niños, etcétera. El tema por ejemplo, el uso de las armas, ya sean espadas, pistolas o entre tantas cosas que podemos encontrar en el mercado, es bastante interesante porque si bien sí es un arma y es un objeto bueno, pues tendrá quizás unas funciones en el mundo real, ya fuera del juguete, lo importante realmente es que el niño pueda salirse de ese rol. Si no todos los niños que utilizan pistolas, espadas o demás, realmente tienen una personalidad agresiva, ¿no? O tienen un modo agresivo de poder relacionarse con los demás. De hecho, hay niños que nunca en la vida tienen pistolas ni nada, pero entonces los vemos cuando juegan con los compañeros que los hacen con los dedos, ¿sí? O que usan los palitos, porque siempre hay una necesidad y eso es muy común, sobre todo entre los 4 y 5 años de edad es cuando más se ve. Es muy común este tema, ¿sí? Del juego de los buenos y los malos, del heroísmo y precisamente también por ese desarrollo de la moral que está allí bastante presente, ¿no? Yo soy bueno si hago esto, entonces castigo al otro porque es malo. Es lo mismo, por ejemplo, con el tema de policías y ladrones, pero no necesariamente porque un niño utilice un arma de juguete. Estamos hablando de un niño que tenga agresividad o que en casa haya una forma de relacionarse de manera agresiva. Lo importante realmente es que el niño pueda saber cuál es la diferencia entre lo lúdico y lo que él puede hacer dentro del juego y lo que es en el mundo, digamos, real, ¿no? Lo que está fuera, que él pueda desenrolarse, por decirlo de alguna manera. Eso es lo realmente importante, pero no necesariamente los niños que juegan con armas son violentos, ¿no? Sí, efectivamente notaba por allí que ya hay estudios y que no determina, no hay un determinismo a partir de la utilización de los juguetes. Hay tal vez Así es. cierto impacto, posiblemente sí, en determinados niños, en determinados chicos, y sobre todo el abordaje. Tú mencionabas algo muy importante, era que se haga esta diferenciación, porque depende de la edad también de los chicos, de las chicas. eh, Claro. Hay una edad en la que es un poco complicado diferenciar mucho entre esta realidad y esta fantasía, ¿no? Para Ujú. el juego, para las pautas de crianza, para todo este Así es. sistema a partir de todos estos contextos en los que se desarrolla. Ujú. ¿Cómo abordar, cómo podría abordar este papá, esta mamá, este Ujú. cuidador estas actividades? ¿Cómo podría abordar y hacer estas diferenciaciones que a veces a los Ujú. chicos se les podría complicar, depende de la edad también? Y Claro. de qué edad podríamos estar hablando de esta, no dificultad, pero tal vez sí, esta, tal vez no diferenciación en cuanto a la realidad y en cuanto a su imaginario. Claro. Los niños desde que son muy pequeños aprenden a disfrutar la simulación. Yo creo que esa es una quizás de las cosas que a veces nos puede chocar un poquito los adultos, ¿no? Como, ay, pero ¿por qué así eso? ¿O por qué dice eso si él sabe que no es así? Los niños tienden mucho a disfrutar la simulación, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, dicen cosas como, y ya salen un poquito del tema, pero para traer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que hay un monstruo debajo de la cama o que van a luchar contra el monstruo. Sí, eso no significa que ellos realmente crean que hay un monstruo, sí, pero hay una necesidad tan grande de disfrutar esa simulación y ese juego simbólico
que entonces se mantienen dentro de ese lugar, imaginando, simulando, inventando, etcétera. El juego simbólico, que ya se ve muy presente cerca de los 3 añitos, ya vemos niños de 2 añitos y medio, un poquito más ya, pero más presente a los 3 años, es el que nos permite saber cuándo el niño está haciendo la diferencia entre lo real y lo simbólico. Y eso es importantísimo. El juego simbólico es yo poder representar algo en ausencia de ese algo. Sí, ya yo tengo esa representación mental. Por ejemplo, yo agarro un cepillo dental y digo que es un avión. Sí, el niño sabe que eso no es un avión, pero gracias a ese desarrollo, a esa madurez cerebral que le permite generar ese simbolismo, entonces él puede acceder a ese tipo de contenido. Lo que hace es que imita, bueno, yo voy a decir que esto es un avión, pero yo sé que no, lo que pasa es que tengo esa representación mental. Entonces, lo mismo sucede con los juegos. Por ejemplo, una pistola o una espada quizás no sea usada de otra manera más que para los fines que se crea o para los fines que tiene esta forma, ¿no? Pero el niño sabe que lo que está haciendo no lo tiene que hacer en la vida real. Los conflictos no se resuelven matando, por ejemplo, al amiguito, ¿sí? O matando a papá y a mamá. Esa es la diferencia. Y creo que algo importante es también poder decírselos a ellos, ¿sí? Sabemos que en el juego disfrutas mucho estas cosas, pero cuando estás fuera del juego, hay otras maneras de resolver los problemas. Recuérdate que allí estás jugando y ojo, para el niño el juego es algo muy serio. Sí, para el niño el juego es algo súper serio, pero también gracias a esa capacidad simbólica ellos tienen la posibilidad de distinguir entre lo que es serio dentro del juego y lo que es serio fuera del juego. Y fuera del juego, pues yo no resuelvo los conflictos atravesándole, por ejemplo, una espada a alguien o pegándole con una pistola o lo que sea, sino que tengo otras formas, ¿no? De poder resolverlo. Entonces, eso es importante poder mencionárselo al niño, sobre todo cuando veamos que él no es capaz de hacer la diferenciación, porque esa diferenciación ocurre natural cuando el niño no tiene inconvenientes para saber lo que es, lo que yo sí puedo hacer en el juego y lo que no puedo hacer fuera del juego. Pero hay veces que se complica y lo vemos mucho, por ejemplo, con las caricaturas, ¿no? Los dibujos animados. A veces los niños tienden a imitar estas cosas que ven en los dibujos animados y ahí sí que es importante hacerles también esa acotación. Yo me acuerdo que eso pasaba mucho cuando estaba, bueno, todavía está de moda, pero hubo una época en donde estuvo muy de moda la serie La Muñequita Pepa y era Ojalá. increíble la cantidad de niños que hacían las cosas que hacía Pepa o, por ejemplo, con el hermanito. Entonces, claro, eso es normal porque a los niños les gusta la comiquita, ¿sí? Y ellos quizás no tienen todavía bien establecidas estas reglas, estas normas sociales y hay un pensamiento bien egocéntrico ahí establecido, ¿sí? Yo hago las cosas porque, bueno, a mí me brindan bienestar y a mí me encanta, pero no necesariamente eso es bueno para el otro. Entonces, en la medida en que el niño todavía se mantenga dentro de un pensamiento egocéntrico, y ojo, le llamamos egocéntrico porque así lo llama el autor. Egocéntrico quiere decir que piensa en sí mismo. Mientras se mantenga allí todavía, hay veces que eso le va a costar ver lo que al otro le hace daño, lo que al otro le hace sentir mal, porque todavía no se ha generado esa empatía social. Entonces, es bueno ir acompañando al niño a hacer esa diferencia, sobre todo cuando surjan momentos en donde puede lastimar al otro. Pero generalmente esas cosas tienden a darse muy natural, esa diferenciación entre lo que es el juego y lo que es la realidad. Okay. Algo también importante que identificábamos y que podríamos mencionar, aparte de estos juegos bélicos, como se los identifica, también está esta otra parte de este juego virtual. Estos juegos donde hay determinados contenidos, donde los chicos de alguna manera exigen, piden, depende también las pautas, depende la dinámica en la familia, ¿no? Eh, estar más tiempo del permitido incluso en estos juegos, que Claro. tanto afecta al desarrollo integral, que tanto afecta también a este comportamiento, porque Claro. hay también resultados en los que los relaciona a este comportamiento tal vez no adaptativo o un comportamiento no deseado, no socialmente deseado, por así decirlo, de los chicos. ¿Qué tanto también Claro. tiene relación estas no un juguete en sí, pero sí una actividad Sí, una también actividad. virtual y que tiene mucha acogida por los chicos el día de hoy? Claro, yo pienso que la gran diferencia, o digamos, la clave realmente es, a ver, la razón también por la que el niño utiliza el juego tan seguido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay chicos que utilizan videojuegos y no incurren nunca en conductas
digamos, utilizan un videojuego donde hay mucha violencia, pero no en sus relaciones, no mantienen ese tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, quizá incluso en casa se le ha enseñado a lo mejor cómo poder responder a ciertas cosas, o sea, ha habido una estimulación constante sobre cómo relacionarse con los otros. Pero hay veces, y eso tiende a suceder, que algunos chicos, vamos a decir que eso sucede como una triangulación. De pronto sucede algo en casa o sucede algo en el colegio o yo no me llevo bien con mis padres, yo me pasa algo en el colegio, etcétera. Entonces yo me voy por el juego. Sí, toda mi, digamos, todo mi, no me atrevo a decir toda mi vida, no, pero gran parte de quien soy gira en torno a lo que sucede en el juego. Y entonces asimismo yo también empiezo a generalizar eso a mis otros contextos, como si se volviera una fuente de sentido. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo conocí un niño que le pasaba exactamente esto, ¿no? El videojuego se había vuelto su fuente de sentido, pero realmente era porque él tampoco tenía otro lugar en donde socializar. Esto ya es un caso particular y no digamos que todos son así, pero este en particular sí era así. Sí, quizás no era escuchado en casa, el juego se había vuelto, bueno, ese lugar en donde vivir muchas cosas. Lo interesante de esto es que muchos juegos al ser virtuales se pueden conectar con otros chicos. Sí, entonces ahí también hay como un lenguaje muy propio del juego. Los niños tienden a ser como, utilizan muchas groserías o tienden a ser muy fuertes con sus palabras y esa necesidad de cumplir esas metas a como de lugar está muy presente. Y yo creo, y eso es importante, que estos videojuegos no son para todas las edades. A veces se comete el error de videojuegos donde hay una violencia muy marcada y donde los chicos todavía no tienen esa total capacidad de quizás de hacer la diferencia o de poder mantener el autocontrol, de poder dirigirse a otros. Entonces, bueno, empiezan a hacerlo desde como lo hacen con el juego. Por eso, por ejemplo, este juego que se llama Fortnite, yo estuve investigando hace un tiempito sobre esto porque veía que muchos niños que tenían la consulta lo jugaban. Y wow, es increíble que este juego está destinado para chicos mayores de 13 años y vemos niños de 9 8 menos 7 años con este acceso. Entonces es una violencia bastante, o sea, bastante fuerte, ¿no? E impactante para estos chicos de esta edad. Entonces yo sí pienso que los videojuegos tienen un impacto, sobre todo mientras más pequeños los niños sean, pero también, por supuesto, si no hay una compensación. Sí, si el videojuego es muy violento y hay demasiada violencia dentro del juego y la forma en que se relacionan los personajes, etcétera, y no hay, el niño no le muestran otra forma de relacionarse en sus contextos reales, entonces va a agarrarse de allí, ¿no? Pero si hay la compensación, digamos que, bueno, quizás el impacto no sea tan grande. Eso en cuanto a relación, pero también tiene otras cositas. Por ejemplo, bueno, los videojuegos en parte tienen, digamos que algunos beneficios en cuanto a funciones ejecutivas, todo el tema de la planificación y todo lo demás, pero todo eso también lo pueden generar otro tipo de juegos, que no necesariamente tienen que ser los videojuegos. Y aquí estamos hablando y me refiero específicamente a videojuegos que guarden mucha violencia. Entonces creo que es eso importante, de hacerle diferenciación entre qué está permitido en el juego y qué se hace en el juego y que eso así no funciona en la vida real. Nos pregunta Anthony García, estas simulaciones son un poco como el juego de roles de las simulaciones que hablabas en hace un momento. Sí, claro que sí. El juego de roles creo que es la mayor manifestación de simulación porque los chicos pueden, tal cual, sí pueden identificar papeles, pueden identificar roles de la sociedad y ellos saben que no es real, pero eso también les permite a ellos aprender a ponerse en el lugar del otro y le da perspectiva sobre cómo se comporta esta persona, qué siente esta persona, cómo habla, qué dice. Los juegos de roles son muy beneficiosos para los niños, ¿sí? Sobre todo por esto, porque les permite tener diferentes perspectivas, ya imitar a mamá, imitar a papá, imitan al hermano, a la maestra, a la tía, además de que nos revela información sobre cómo el niño, cómo se relaciona el niño con estas personas en la vida real. Entonces aquí podríamos decir que es importante también, en este caso, el acompañamiento, las pautas que tiene que tener, o estas habilidades parentales que tiene que tener este papá, esta mamá o este cuidador, ¿no? Porque notaba por ahí, leía en algún momento una historia de una madre que estaba en un parque de repente con su nena de unos 4 o 5 años y de repente habían otras chicas también de pares de su misma edad que jugando, simulando a tener pistolas, decía, bueno,
es que vamos a matar a todos los bebés. Entonces esta niña, que estaba con su madre, la madre observando, decía, bueno, como también se me ha indicado que no debería intervenir de manera inmediata ante ciertos conflictos con los niños, dejé un poco que avance, pero notaba también esta confusión, este temor en su niña que no había sido expuesta Claro. a televisión o programas que tenían que ver estos Ujú. contenidos agresivos o violentos, que no había jugado anteriormente y no tenía dentro de su, digamos que su vínculo de la gente cercana, de niños Ujú. cercanos también, juegos Ujú. con estos objetos que simulan, obviamente, estas pistolas, estos revólveres, Claro. eh, estos juegos, estos juguetes bélicos de los que se llaman, de los que se Ujú. los identifica, ¿no? Pero hablaba un poco sobre el impacto que sí genera también en los otros chicos, cómo se afecta Ujú. de alguna manera estos procesos de socialización, pero también el impacto con el otro, con el que tiene Claro. acompañamiento y con el que no tiene acompañamiento para generar Ujú. justamente esta empatía, para generar justamente estos vínculos y digamos que estas dinámicas mucho más saludables. ¿Cómo Claro. abordar desde ese sentido? Ujú. ¿Qué hacer desde ese sentido? Sobre todo cuando no hay un acompañamiento, pero sí hay docentes que posiblemente no se escuchan acá o nos van a escuchar en los próximos días, que de alguna manera pueden observar determinadas conductas o determinadas actividades que no son como que satisfactorias, de hecho, ¿no? Y Ujú. no son esperadas y no Claro. son saludables para los padres. Ujú. Claro. Sí, yo creo que es importante poder contextualizar, es decir, que, por ejemplo, en el caso de esta chica, de esta nena, que pasaba en su vida, si bien no había estado expuesta a ningún tipo de contenido ni nada, pero bueno, también es interesante un poco el discurso, ¿no? Sobre, vamos, por ejemplo, a matar a todos los bebés. Sí, sí es interesante y puede causar impacto entre otros niños. Yo creo que entre los mismos niños generan un lenguaje y aprenden de alguna u otra manera aceptar que el otro puede decir ciertas cosas y no necesariamente ese tenga que ser mi pensamiento, ¿no? O no necesariamente esta es una mala persona por pensar estas cosas. Entonces, al final los chicos no están solos en el mundo y a pesar de que sus padres puedan, por ejemplo, bien acompañarlos y hablarles del tema de, bueno, de la empatía y de todo lo demás, en la vida se van a encontrar con personas que no van a ser así, ¿no? O que van a tener otro tipo de pensamiento. Entonces, en la misma relación se va generando, digamos que está este niño, este otro niño, pero ellos crean una relación que es un tercero y encuentran también una manera de comunicarse que bueno, que de alguna u otra manera les brinde la aceptación al uno del otro, ¿no? Ahora, esta nena, por ejemplo, si había otra que de pronto le dice a mamá, no, mamá, es que esto me llamó la atención porque esta niña dijo esto. Bueno, ahí sí es importante, mira, yo tampoco lo sé, no sé por qué ella dijo estas cosas, ¿no? Pero bueno, posiblemente no tenga la intención, quizás lo hacía jugando. Y también poder decirle, a ver, mostrarle esa perspectiva al niño de que realmente no sabemos por qué ella dice eso, quizás no sea algo tan malo como lo que nos estamos imaginando, y que el otro lo diga no es algo necesariamente malo, ¿sí? Solamente, bueno, tiene otro tipo de juegos o tiene otro tipo de cosas que suceden en su vida y reacciona de esa manera. Entonces, eso también es una realidad, que durante el juego se van a encontrar con muchas cosas con las que no estén de acuerdo y posiblemente a veces algunos niños no se sientan cómodos y propongan otro juego. O sea, eso va a suceder mucho en la interacción ya propiamente jugando y donde a veces los adultos no tienen alcance porque los niños crean su propia narrativa, crean su propio discurso, crean sus propias dinámicas lúdicas. Entonces, a veces es como un poco dejarles a ellos también cómo solucionar esos impactos o esos llamados de atención tan fuertes que les brindan lo que los otros niños le dicen. Sí, ahí también es darles esa oportunidad de, bueno, de ver que no todo el mundo va en el mismo canal de pensamiento o tiene los mismos juegos que tú. Y no necesariamente sea malo, siempre que eso no lo lastime. Y si no se siente cómodo, bueno, pues también alejarse un poco. Sí, hay veces que no se van a sentir cómodos y también es válido buscar, irse si de pronto no se siente cómodo o proponer otro juego. Ok. José Antonio nos pregunta algo, nos dice, ¿este tipo de juguetes como pistolas no se podrían considerar como una apología a la violencia? Yo creo que es más bien el tipo de juego que realicen los niños, ¿no? Como decíamos al principio, hay niños que pueden jugar con pistolas, por ejemplo, el ladrón, el policía, que matan a alguien, a que hacen esto, y vemos que en sus contextos no hay ningún tipo de violencia. Y hasta pareciera que realmente estos juegos surgen natural.
Sí, fíjense que muchos de estos chicos, si bien nunca han escuchado algo así, simplemente les sale. Y eso también es parte propio del desarrollo evolutivo, ¿no? De esa sensación de que soy un héroe, que yo puedo derrotar, que yo enfrento mis miedos, entonces los domino en el juego, etcétera. Entonces, no necesariamente es una apología a la violencia, lo que hay es que ver es la forma en que el niño utiliza el juguete. Sí, porque de pronto un juego cualquiera, que no sea una pistola o una espada, también puede ser utilizado es decir, la narrativa del juego es violenta. Sí, solamente que se usan objetos distintos a las pistolas o espadas. Entonces, más allá de ver realmente el juguete, es qué está jugando el niño y si él puede salirse de ese rol. Si estamos jugando, por ejemplo, el policía y el ladrón, y yo soy el policía y tengo una pistola y pues mato al ladrón, por ejemplo, pero en la vida real yo no tengo forma de eliminar al otro. La posibilidad que nos brinda el juego de pronto con armas o este tipo de juegos en donde el niño siente que tiene algo más con lo que defenderse, por ejemplo, esa posibilidad en el imaginario infantil de que se domina algo, sí, de que se tiene el dominio sobre algo. Por ejemplo, hay un casito una vez que leí y eso me llamó mucho la atención de un niño precisamente que utilizaba pistolas, no, espadas en la terapia de juego y el terapeuta jugaba con él, ¿no? Y al final este niño dominaba dentro de su, por supuesto, de su propia vivencia. Él había sido abusado sexualmente y dentro del juego él dominaba a este evento, ¿no? Él derrotaba a esa figura del abusador, derrotaba a esa persona que le hizo daño. Entonces, el juego también le brinda a los niños esas posibilidades que en el mundo real no pueden hacer. No significa que todo niño que juegue con pistolas está derrotando a un abusador y lo que sea, pero estoy hablando de un contexto muy específico, pero sí como muchas veces son eso, ¿no? Derroto al malo, derroto a lo que yo considero que es mal, derroto al monstruo que me hace daño, derroto a quien me molesta, pero es lúdico, es en el juego, entonces el juego también nos brinda esa posibilidad y es mejor que lo pueda dominar en el juego a que eso se vaya fuera. Si no es malo que los niños tengan ese dominio dentro de su imaginario. Quizás el tema es cuando eso se generaliza ya a un contexto relacional con otros, en donde yo hago daño a otros, yo domino, tengo una personalidad dominante, pero en el juego, digamos que es más como si fuera, pero no es. Ok. Importantísimo, Valeria, estas pautas que nos estás dando para todos los espectadores que tenemos, ¿no? Padres, madres también, profesionales, colegas que estamos compartiendo en estos momentos y adquiriendo también estos conocimientos un poco en la medida de este trabajo y de esta relación también con otros, ¿no? Con los chicos, despejando también algunas dudas, digamos que generando esta caída de estas barreras que a veces tenemos con respecto a estos juegos. Juegos como que lo ubicamos desde una manera mucho más concreta, lo ubicamos desde un aprendizaje directo y no justamente en esta relación importante que tú mencionabas, ¿no? Justamente en esta relación, en este proceso de socialización, cómo se va construyendo a partir de esto. Y tal vez relacionado a esta pregunta, Diana Escobar nos pregunta, ¿qué tanto influye estos juegos en estereotipos de una forma racial, sexuales o de género? ¿Qué tanto influye estos juegos en todos estos estereotipos, estas caracterizaciones o categorías muy específicas que en ocasiones tiene que ver ya con una expresión o con una situación de roles, ¿no? Estamos hablando tal vez el de policía ladrones, son muy pocos tal vez en niños, tal vez sea mi percepción, posiblemente es muy poco, tal vez en las niñas es desde otra forma también estos juegos, ¿no? Desde otro aprendizaje, desde otra vivencia, desde otra proyección, por así decirlo, en cuanto a estas actividades que muestran en su cotidianidad. Claro. Sí, esa pregunta está muy interesante porque ahí sí tendríamos que poner atención a lo que hablábamos del tema de cuál es el contenido del juego. Sí, a quién realmente deseas, digamos, eliminar o qué deseas eliminar, ¿no? Sobre todo cuando hay este tipo de temas. Y voy a responder como entendí la pregunta, pero si no es así, igual me puedes aclarar porque siento como que no me quedó muy claro. Pero lo que entendí es que a veces se pueden utilizar estos juegos para poner a ver, como para ir demostrar quizás que hay algún tipo de aversión hacia cierto género, hacia ciertos grupos en específico, ¿a eso se refería? Efectivamente.
Ok, sí, ahí sí es necesario abordar al niño directamente, porque aunque eso se vea en el juego, posiblemente también se ve en la vida real. Sí, como de alguna u otra manera hay como rechazos sutiles, por decirlo así, sutiles hacia ciertos grupos, pero que en el juego hay mayor libertad porque es un juego. Sí, como decíamos, es como si. Entonces, hay actividades que si bien pueden ser solamente lúdicas, y nos revelan mucho del desarrollo del niño, de que es un héroe y todo lo demás, si hay actividades como mucho más concretas y como bien tú mencionabas, Rosaura, de que ya es un juego de roles, pero de algo bien, bien específico. Entonces ahí sí, si el adulto nota este tipo de contenidos en el juego, sí es necesario abordarlo, sí es necesario abordarlo y conversar sobre qué está sucediendo y notar si, por ejemplo, en la vida real también está ocurriendo. Cuando me refiero a la vida real, me refiero a fuera del juego, aunque el juego también es real, ¿no? Pero ¿qué pasa fuera del juego? ¿Qué pasa fuera del juego? Porque sí, posiblemente estas manifestaciones o este rechazo también esté, aunque de una forma sutil, para no ser tan notorio, porque se sabe que de pronto es algo negativo, Ujú. pero que el juego brinda esta posibilidad porque es algo que es un juego. Sí, entonces sí es necesario poder abordarlo desde lo que estamos viendo y más con estos temas tan específicos. Fíjate que es muy específico, temas raciales, de género, sí hay un tema ahí que hay que abordar directamente con el niño. ¿Ok? Nos pregunta Jorge Leo también, un poco despejando las dudas, las consultas que tienen en redes, por acá por Facebook. Nos dice, quisiera saber, mi hija no le gusta ningún juguete, tiene trisomía 21 y autismo asociado. ¿Qué tipo de terapia o qué profesional debería ser guiada? ¿Cuántos añitos tiene? Disculpa, Rosaura. No pone acá, Pensé que la había escuchado, pensé que la había escuchado. Mira, no, no, el, es pequeña, ok, no le gusta ningún juguete, tiene trisomía 21 y ok, autismo asociado. ya, lo había entendido mal. El tema con el autismo es que a veces, o bueno, la mayoría de las veces, no surge el juego simbólico de manera natural. Es como si los terapeutas básicamente con los niños que están dentro del espectro, les enseñan a jugar. Sí, eso es un juego imitativo. Entonces, hay algo en específico en el autismo que es llamado coherencia central y es ese interés que sienten los niños más por el objeto, por la forma en que el objeto tiene, no sé, el ruido que hace, o sea, más allá de jugar simbólicamente, pero es porque ellos, esta partecita del juego, esto de el pensamiento simbólico, no tienden a desarrollarlo de manera natural. Ahí sí necesitan el apoyo de un terapeuta. Entonces, aquí sí es necesario poder llevar a tu nena a una evaluación, si bien ya lo has hecho porque tiene el diagnóstico, pues sí, posiblemente los terapeutas pues le enseñen esto, ¿no? A jugar y tiende a ser más imitativo que otra cosa. ¿Cómo se enseña a jugar, por ejemplo, un niño dentro del espectro? Bueno, por ejemplo, yo me pongo delante de él y hago algo, tomo una muñeca, entonces también lo invito a él a tomar la muñeca. Entonces con la muñeca voy y la alimento. Entonces espero que el niño también haga lo mismo. Entonces ya ahí se está generando un juego por imitación, pero que quizás puede pasar de allí, pero en un principio va a ser eso. El niño tiene que aprender cómo usar los objetos en forma de juego, pero por sí solo no tienden a generarlo. Necesitan el apoyo de un profesional o de un adulto que maneje estos temas, que esté cercano al niño, cualquier cuidador que entonces le enseñe a jugar, pero generalmente no generan un juego simbólico de forma espontánea, es la palabra, de forma espontánea. Ok, muchas gracias Valeria. Con respecto también a este tema de los niños con determinada predilección Ujú, a estos juguetes bélicos, digamos así, ujú, y que papá o mamá tiene dificultades en la adquisición. Ya tiene tal vez ujú, uno, dos, tres en casa, pero los elige siempre, siempre insiste con lo mismo. ¿Cómo ujú, podría abordar este padre o esta madre, e incluso este ujú. cuidador, justamente este tema con este niño, con esta niña? En cuanto a, digamos que regular un poco también el manejo Ujú. de estos juguetes. Claro, yo pienso que, bueno, como decimos, ¿no? El tema de de contextualizar, porque de pronto podríamos pensar y nos podríamos asustar un poco, bueno, porque tiene predilección por estos juguetes, pero hay niños que tienen predilección por otros juguetes, sí, no necesariamente eh, quizás no es necesariamente es el juguete, ¿no? Pero no vamos a dejarlo pasar por debajo de la mesa, sí preguntar.
Por ejemplo, mi amor, estoy notando que tienes una variedad de juegos en casa, por ejemplo, como los que te gustan, que son las espadas, las pistolas, pero estás solicitando más y nosotros en este momento no podemos acceder a eso, o sea, no está disponible esa opción. Estos juegos noto que te están gustando demasiado y de pronto dejar también ese espacio abierto a ver qué comenta el niño, qué te gusta jugar con este juguete, qué tipo de juegos puedes hacer, qué otros juegos incluir el repertorio que tienes, porque en este momento no podemos comprar más, por ejemplo. Entonces también poder primero decirle al niño la verdad y poner ese límite de que si papá y mamá no pueden, no tienen acceso a eso, pues simplemente no pueden comprarlos, ¿no? Pero bueno, también interesarse un poco sobre qué está haciendo el niño con el juguete, cuál es el interés que tiene y ver si es capaz de incluir otros juegos, ¿no? Si no es un juego rígido. Sí, porque si el niño solamente está jugando con un solo juguete y un mismo juego, es un juego rígido, no es un juego plástico. Y los niños necesitan plasticidad en sus juegos y poder incluir otros variedad de juguetes o poder hacer con un mismo objeto diferentes juegos para que entonces ese juego sea más rico. Pero si está enfocado en uno solo o bien tiene un juego bastante rígido y eso se puede ver incluso en su personalidad, que es un chico inflexible, o es que hay un tema específicamente con un juego que está realizando con ese juguete. Entonces, creo que es un poco allí también observar qué está haciendo el niño, poner el límite, si papá y mamá no pueden, no se puede. No, pero también observar de pronto por qué le está gustando tanto. Si es que es muy inflexible, no puede jugar otras cosas, no tiene un juego plástico, no puede incluir, tiene un montón de juguetes y no puede incluir otros, y eso puede pasar con otros juguetes. O es que está haciendo algún tipo de juego específico que a ustedes les pueda preocupar. ¿Ok? Nos pregunta Juan Verde Soto, ¿los videojuegos violentos alterarían tal vez funciones cerebrales? Mira, no te voy a mentir, no sé si específicamente los videojuegos pueden alterar una función cerebral. No, si Rosaura tiene esa respuesta, súper chévere poder llenar ese espacio porque no lo sé. Sí sé que, por supuesto, que afectan todo el tema también de las funciones ejecutivas, del autocontrol, de manejo emocional, pero específicamente una función, decir, mira, esto afecta esta partecita del cerebro o esta partecita específica, pues no lo sé. Rosaura, si tienes la respuesta, buenísimo. De hecho, no, coincido, tú eres más experta en niños, ¿no? Yo trabajo de hecho también con adultos, Ok. básicamente en temas jurídicos y en evaluación a nivel general psicoforense, pero no trabajo con niños y esta parte muy específica no Sí. lo he revisado en algunos Ujú. resultados o en algún estudio, ¿no? Específicamente con respecto a alguna alteración o alguna afectación de funciones cerebrales, Ujú. ¿no? Tal vez Exacto. cuando tengamos tal vez alguna actividad con alguna neuropsicóloga, podríamos despejar estas Ser preguntas. Yo más voy a dejarla específica. pendiente para poderla contestar en algún otro momento. Hay algo muy importante también con respecto al tema de, lo veíamos justo el juego o digamos en sí el juguete como tal vez de alguna manera que incita a esta violencia. Pero cómo ubicar más bien el juguete para evitar determinadas conductas, la utilización de todo este aspecto lúdico, de toda esta actividad lúdica, para disminuir sí algunas conductas o manejar este tema de la gestión de emociones en los chicos, en las chicas, como papá, mamá puede utilizar más bien estos juguetes para disminuir más bien en algún momento alguna conducta que podría ser agresiva, no necesariamente violenta, pero que me permita desde un aprendizaje la gestión emocional. Ok, específicamente los juegos bélicos o cualquier tipo No, 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 de juguete. juegos, como más Ok, bien contrarrestando. juguetes en general. Ujú. Bueno, yo pienso que el tema de que los adultos puedan incluirse dentro eh, o sea, del juego de los niños es muy importante, ¿no? Y de hecho, no solamente por el tema de relación, que a ellos les hace sentir importante que el adulto se pueda interesar en su juego, sino en todo el contenido que se puede generar. Hay juegos que pueden ser dirigidos y pueden estimular ciertas áreas del desarrollo, pero también es importante la espontaneidad dentro del juego, porque eso nos permite ver el contenido, lo que en el momento actual en que se encuentra el niño, los intereses que tiene y en base a eso poder hacer algo. Por ejemplo, tenemos un conjunto de juegos y el niño empieza a jugar con algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear una historia, vamos a hacer una historia a partir de ese juego.
Entonces, bueno, tú eres, por ejemplo, los niños tienden mucho a poner estos roles, ¿no? Bueno, ahora tú vas a hacer esto, ahora tú eres este, entonces entonces poder el adulto también involucrarse, dejarse llevar en ese sentido y no dirigir tanto para ver en qué anda el niño, en el sentido de qué es el interés, qué le está gustando, de pronto también poder generar ciertas respuestas dentro del juego que al niño le puedan despertar algo y que estemos trabajando en algún aspecto en específico. Pero hay muchos juegos también que son dirigidos y que se pueden perfectamente usar. Por ejemplo, los juegos de mesa tienden a ser buenísimos cuando estamos trabajando funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, con la planificación, con el control inhibitorio, absolutamente todo eso con la velocidad de procesamiento. Todos los juegos de mesas tienen ese impacto, ¿sí? En las funciones ejecutivas, que bueno, que son las funciones, parte de las funciones cerebrales, y son dirigidos, sí, son totalmente dirigidos y tienen reglas que le permiten a los niños también, bueno, todo este tema de la espera de turnos. Es lo mismo que sucede con otros juegos cuando los niños son más chiquitos, como por ejemplo, yo tengo un pote y dentro del pote yo meto una cuenca y tú metes otra. Entonces ahí estamos trabajando también espera de turnos, estamos trabajando atención, estamos trabajando autocontrol y así muchísimos más que se pueden usar. Entonces, los papás pueden utilizar algo tan sencillo que esté dentro de casa para poder estimular ciertas cosas, pero sobre todo es necesario que los padres se den la oportunidad de jugar con sus hijos de manera espontánea. Eso les hace saber a los niños que ellos son importantes, que son valiosos, que los papás se interesan en las cosas que ellos tienen para jugar y eso, por supuesto, que va a hacer mucho más fuerte la relación. Recordemos que para el niño el juego es algo muy serio. El juego para el niño es algo súper, hiper, mega serio en su vida y de lo que los papás pueden ser parte de una manera muy significativa. También los papás pueden hacer juegos dirigidos. Eso no hay ningún tipo de problema y dependiendo de qué área les gustaría trabajar. Ah, bueno, vamos a hacer un juego de espera de turnos, vamos a hacer un juego de autocontrol, vamos a trabajar, no sé, vamos a conocer, por ejemplo, los planetas, vamos a conocer las partes del cuerpo, o sea, hay un montón de juegos dirigidos y el juego espontáneo, en su contraparte, brinda la posibilidad de eso, de generar respuestas espontáneas, de poder involucrarse en el mundo del niño, de que él sienta que es importante, que él es el que dirige. Valeria, hemos llegado justamente a estos 40 minutos que habíamos acordado. Parece bastante tiempo, pero realmente poquísimo para este tema súper, súper importante que llama mucho, no solo que llama la atención, sino que también es pertinente en cuanto a estas pautas. Algo nos indicaba así que lo consideramos bastante importante, es este acompañamiento, es este involucrarse, este papá, esta mamá, este cuidador, este adulto que está con este niño, con esta niña, en estos juegos. No solamente en este juego guiado, ¿no? Sino también no solo desde la observación, ubicando que todo esté bien, de que el niño eh, no cuestionándolo tampoco, sino que también involucrándose en este desarrollo de este chico, no solo en la parte de que, bueno, pueda jugar y tenga este momento, este espacio lúdico, sino también de esta cohesión emocional, de esta ser parte de este ser, sentirse protegido, sentirse parte de esta familia, de sentirse cuidado por estos adultos y desde un aspecto también afectivo, ¿no? No solo esta parte de que, del cuidado, de que no vaya a ser esto, de que no vaya a ser agresivo, de que no sea violento, de que cuidando solamente esta parte del sistema de principios y valores, ¿no? Sino también Claro. esta integridad de este niño. Lo importante que es este aspecto o esta característica, este despliegue que tienen los chicos en el juego, cómo es tan importante también para su desarrollo, para este imaginario, para estas habilidades que van a enlazarse también con otras a la vez, ¿no? Te agradecemos, Mira un Mundo. Para quienes nos están escuchando, pueden ubicar a Valeria por en Instagram, donde la sigo ya hace algún tiempo, Nube Psicológica, ¿no? Así es. Lo ubican como Nube Psicológica por Instagram, también por Facebook, para quienes nos están ubicando por estas redes, ¿no? Eh, yo creo que las redes es súper importante también porque nos unen, nos acercan bastante y nos permite esta relación, esta comunicación con otros grupos, especialmente Así contigo. es. Nuevamente te agradezco muchísimo por esta colaboración para Psiconciencia, para las personas, especialmente para estos usuarios, para las personas que nos ven por las distintas redes sociales, por Zoom e incluso
que nos están permitiendo y que van a revisar en lo posterior, porque van a quedar colgados estos videos, van a revisar esta información, ¿no? A nombre de todos, te agradezco nuevamente por tus aportes desde esta experticia en este conversatorio con los expertos. Bueno, muchísimas gracias, Rosaura. Yo también contenta de poder acompañarles y más con este tema del juego que me encanta. Me apasiona todo el tema lúdico. Y bueno, espero que entonces no sea la última vez que podamos mantenernos en Te contacto. tomamos la palabra, te tomamos la palabra, mira, estamos organizándonos en estos días y nuevamente tendremos por acá. Un abrazo a todos, virtual, a todos quienes nos están observando ahora y, como decía, a quienes nos mirarán en los próximos días. Valeria, nuevamente, me despido. Chao.